tu apreciación respecto a la ley económica que el presidente mandó de manera urgente a la Asamblea y ha sido aprobada. Brevemente para ir todos interviniendo, para no hacerlo largo. Buenos días, querido hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos a los tiempos, también verlos por este medio. Sí, la ley finalmente se aprueba, yo creo que sin mucho alboroto, y asimismo sin mucha trascendencia en el cambio de la estructura tributaria del país. Creo que la mayor, digamos que beneficio de la ley es netamente de ingresos, producto de la clemencia tributaria que perseguía y la retención anticipada a los contribuyentes grandes y finalmente con una cereza bastante grande, que es la posibilidad de reprogramar los pasivos con el Banco Central a muchos años adelante, ¿no? Para mí esos tres son los puntos fundamentales que no cambian nada el mapa, más bien ayudan a financiar al Estado. Ya, brevemente, Juan Carlos. Se dice que esta ley puede traer o puede darle al Estado 950 millones de dólares de ingresos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, más o menos va por ahí los números. Ya, segunda pregunta y te sigo. ¿Por qué, si tanto se habla, no se puede focalizar, eh, no se pueden focalizar los combustibles? ¿Quién o quién o qué fuerza no permiten esta focalización que a decir de algunos analistas, economistas, etcétera, es lo que realmente al país le cuesta 10.000 millones, me parece, todos los años? Yo tengo una opinión bastante diversa, ¿no? Primero, a ver, yo creo que el presupuesto, Eduardo, tiene los números claros. Tienes un déficit para este año similar al año actual, 5 puntos del PIB. Europa, los países de Europa que tienen un acta bastante fuerte en esos temas fiscales, te permiten déficits entre el 2% y el 3% del PIB. Es decir, si Novoa logra financiar 1.000 millones más de los que ya ha logrado hasta el momento, te diría que está entrando en un estándar normal y que seguramente lo que resta podrá financiarlo con multilaterales sin ningún problema. Y creo yo que esos 1.000 extras los va a lograr con reprogramar el pasivo que tiene con el Banco Central. Con eso, para mí, él no tendrá problemas de financiar su presupuesto el 2024. Esa es mi lectura. Ahora, sobre el subsidio. Justo escribí eso en una columna este fin de semana. Y tienes dos equipos, dos grupos ahí. Los que son puramente financieros y dicen, bueno, hay que ahorrar, hay que disminuir gastos, aquí es donde podemos hacerlo, hagámoslo. Y me parece que esa visión es muy pragmática, pero no es política. Y la economía no puede ser conjugada sin política. Si Noboa quiere reelegirse, yo dudo mucho que se meta por ese camino. Ese un poco es Ok, mi lógica, porque ok. tienes un costo político, porque siempre en el camino te encontrarás con los indígenas que por alguna otra razón buscarán un argumento por el cual ir a las calles, y hasta que eso no se haga bien, pues no lo vas a calmar. Tú me preguntas a mí, el otro grupo, es aquellos que critican técnicamente al subsidio porque va sobre un precio, primero, que es, o sea, ese concepto distorsiona, y segundo, porque técnicamente va a beneficiar a gente que no lo requiere. Entonces, en ese campo, no necesariamente discutes un ahorro de gastos, sino básicamente lo que estás discutiendo es cómo hacer el mecanismo mejor. ¿Yo qué haría? A mí este concepto de focalizar ya me parece muy manoseado. Yo lo que haría es fijar cuánto es ese beneficio del subsidio hoy, ¿ok? Y darlo en transferencia directa, como lo es el bono, ¿sí? A quien lo requiera. Punto final. Yo no haría más complicación y haría de eso una transferencia directa para complementar el costo de transporte de los que menos tienen y para darle algo más, pero no para reducir gastos. Diría yo, si inicialmente fue subsidio diseñado para los que menos tienen y por alguna razón al camino no se beneficiaron, el camino no es recortarlo, pues el camino es ver cómo se benefician del Ju- mismo tongo, del mismo valor, Juan no Carlos, achicar. la gasolina super, para hablar de un grupo, no está subsidiada. Claro, no. Claro, esto es increíble, La- pero, o sea, eh, ¿cómo hacer? Porque hay gente que sí tiene más y ha puesto extra sencillamente en ese caso, y luego gente que trabaja con diésel o tiene carros finos con diésel y no hablar del contrabando. ¿Cómo subsidiamos eso? Perdón, ¿cómo le quitamos el subsidio para que sepamos realmente? Porque, oye, esto parece que fuera un misterio, parece que fuera el tesoro de Atahualpa, no se puede.
No hay cómo. O sea, es por el tema político. Yo te digo, para mí es un tema comunicacional, mal elaborado. Siempre se ha pensado desde la perspectiva del ahorro, Eduardo. Aquí te han metido, digamos que un elefante rosa, te lo venden y al final te sale algo desdibujado y la gente no come cuentos, la gente no come cuentos. Entonces, si la finalidad es ahorro, pues que vaya con esa finalidad. Si la finalidad es realmente focalizar, no debería haber ahorro. Y decir, señores, si hoy se conceden $1.000 millones, para un número redondo, en subsidio, los 1.000 millones los vamos a dar a ustedes. ¿De qué forma? Así, punto. No es que, no, te voy a dar 500 y 500 me ahorro, que en el fondo es lo que quieren hacer, Eduardo. Entonces, para mí es, hoy se dan 1.000, se los llevan 500 quien no debe, señores, con lo que vamos a hacer, los 1.000 van para ustedes. Eso es lo que no está puesto en la mesa. Si estuviese puesto en la mesa, nadie reclamaría. Pero en el fondo, bajo el escudo de focalizar el subsidio, van aruñando billetes a la gente. Y eso es lo que la gente también duda. Juan Carlos, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. Un gustazo, Ramiro, siempre verte. Igualmente, Juan Carlos. A ver, el gobierno nacional tiene un problema de caja en este momento y se ha producido una suerte de cadena de no pagos en el sistema público porque el Estado no le paga a los contratistas y los contratistas dentro del sector privado tampoco han podido honrar sus deudas con sus proveedores, con empleados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría ser el gobierno nacional un poco para darle un giro, a mover este aparataje que se encuentra parado? Porque hay facturas por pagar del sector público por una cantidad impresionante y hay otras impedidas de facturar para que la bola no se haga más grande. ¿Cómo darle un movimiento a esto? Esto ha pasado siempre. Esto no es novedad. Siempre ha pasado que hay un arrastre de año a año. Y lo que al final en la práctica se acaba haciendo es que el que se arrastró se paga primero y el que tocaba este mes lo paga después. Entonces va a pasar eso. Por eso el déficit que hoy es de 5.000 millones, con seguridad lo será el siguiente año, ¿sí? Pero como vas a financiar algo de lo que hemos conversado con impuestos y algo más, capaz salgas más achicado en el siguiente final del periodo. Pero al final de cuentas la solución es, o más que solución, en la práctica te va a llevar a pagar los atrasos del año pasado o los de este en los primeros meses de este año y te vas arrastrando los primeros meses del siguiente año un poco más hacia adelante. Eso va a suceder y digamos que es la solución operativa. ¿Qué pasaba antes? Recuerdo un poco cuando yo estaba en el gobierno del presidente Moreno, intentaron con bonos pagar a los contratistas, que con esos bonos luego negociadas con un descuento, digamos que había un efecto neto, pero con esos bonos te estabas pagando. Es decir, en la práctica estabas generando deuda interna, que también es un mecanismo válido. De ahí dependerá del proveedor que quiera aceptar o no ese papel. Claro, lo que pasa es que el sistema financiero privado sí hay liquidez y probablemente ese sería una suerte de mecanismo de darle movimiento a la economía, pues la liquidez que hay en el sistema financiero privado no puede ser colocada porque la capacidad de endeudamiento de la gran mayoría está limitada, restringida o prohibida. Entonces, imagínate, el exceso de liquidez en el sistema termina también siendo un problema. A ver, sí, pero también es consecuencia de una pésima decisión de un par de años atrás. Yo recuerdo mucho que en el Código Monetario y Financiero había un par de normas, de artículos, que decían justamente establecer un índice de liquidez interna a la banca. Una vez que la liquidez de la banca superaba ese umbral, ese dinero por obligación debía ser invertido en Banco Central o invertido en banca pública, para que a través de eso circule el dinero. Es decir, si la banca no estaba en capacidad o en voluntad, ¿sí? Bajo ese mecanismo la liquidez circulaba, optimizaba la circulación del dinero. Y no es que había una usurpación, porque había un pago y un interés a cambio de ese dinero. Eso ya no existe, Ramiro. Y esta es la razón por la cual hoy tienes parqueada una liquidez, ¿sí? Con tanto anhelo de la empresa privada de poder requerirlo para poder iniciar nuevos negocios o invertir. Pero como el rate no le es interesante la banca, ahí queda parqueado.
Por favor, Enrique San Martín, con su pregunta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hay una nueva normativa que no registra compras más allá de $500. O sea, entiendo que... Buena es. Sí, entiendo que no es que no se puede utilizar efectivo, pero en todo caso se justificará la deducción del impuesto a la renta a través de medios electrónicos con esta cifra de $500. O sea, pienso que es una medida también para controlar de alguna manera todo esto que ya sabemos en el país, que es el tema de narcolavado. De pronto estoy equivocado y por eso consulto. No, a ver, siempre lo más adecuado en toda economía es bancarizar siempre el dinero. Que mientras mayor sea el flujo que pasa por el sistema financiero, es mucho mejor, primero porque lo observas, porque es medible, y segundo porque lo puedes multiplicar en mayor medida. Uh-huh. No te olvides que un recurso que de alguna u otra forma pasa al sistema financiero, es bancarizado, se convierte en un depósito, genera encaje, y al final puedes multiplicarlo vía crédito. Ese un poco es el beneficio de eso, además de la trazabilidad del dinero, ¿no? O sea, poderlo registrar, el seguimiento. Pero yo te digo, en realidad el Ecuador pasa hoy por una especie de un problema de discusión, y la verdad que yo lo he tratado hace un tiempo atrás. Solo hablamos de finanzas públicas y nadie habla de economía. Un poco Ramiro mencionaba sobre el tema económico a través del dinero de la banca, y es la verdad, nadie se pregunta cómo hacer que la economía funcione. Todos pasamos hablando del impuesto, que el gasto, que el subsidio. Es el Estado, es el gobierno que hablamos, pero nadie le pone al Estado la responsabilidad de hacer que la economía funcione. Y lamentablemente aquí solo hay dos posibilidades. Yeah. O se gasta de alguna forma con créditos externos más por parte del Estado, porque si no hacen eso, la empresa privada no va a invertir y no va a gastar tampoco, o se hace una regulación muy invasiva para que la liquidez de la banca que está parqueada regrese a circular nuevamente. No hay más alternativa para que la economía se dinamice. Caso contrario, seremos un gran Puerto Rico. ¿Un gran que dijiste? Puerto Rico. Por el que tema... nada se mueve, todo sigue constante y nada crece. Ya, correcto. Ahora, ¿crees tú que, a ver, esta medida, esta reforma tributaria que ya aprobada, mejor dicho, ya está publicada en registro oficial, definitivamente no es la solución a los problemas, ya lo acabas de señalar y concuerdo. En el tema de bancarización, entiendo que el 23% a nivel nacional está bancarizado, pero si es así, si es real esta cifra, de pronto tú tienes otras, me gustaría conocerlas, pero si es así, es mínimo, Juan Carlos, un 23%. No, a ver, siempre tienes especies monetarias que circulan no en la banca, ¿no? Y digamos que eso siempre al final es un dinero que no lo puedes contabilizar adecuadamente. Yeah. Mientras motives más, incentives más a que casi el grueso del pastel circule por el sistema financiero, será siempre mucho mejor. Me tomo un comentario que dijiste, Enrique, para un poco comentar sobre él. Yeah. Decías que la reforma no resuelve los problemas. Para mí sí lo resuelve. ¿Sí? Resuelve la coyuntura, resuelve el corto plazo, y no me parece que es malo, porque al presidente le da 1.000 millones, digamos que por recursos, y 1.000 millones de ahorros porque va a reprogramar la deuda que tiene el Estado con el Banco Central. Lo que no resuelve son los problemas que muchos están buscando, que es reducir el gasto, ¿sí?, vía el subsidio, o ampliar el ingreso vía tributos. Eso no lo va a hacer porque no va a jugar en contra de sí mismo. Entonces, yo creo que a muchos de mis colegas le falta ese contraste de la realidad política para poder emitir una sugerencia técnica. Perfecto. Continúa el ingeniero Jaime Velázquez. Gracias por mi parte, Juan Carlos. Un gustazo escucharte. Saludos. Gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Un placer tenerte por Jaime, acá. un gustazo. ¿Cómo vas? Una preguntita nada más, y es porque no alcancé a leer todo el articulado de la ley. ¿Se mantiene o no se mantiene el tema del impuesto a la renta por la venta de bienes? Creo que sí se mantiene. Me parece que no hubo cambios a ese tipo de propuesta. Al menos hasta el segundo debate se mantenía.
Sí, es que también escuché, no he leído lo que está publicado, por eso te preguntaba, no sé si lo hayas leído, pero bueno, el tema está en que de mantenerse esto es un golpe, es como el tema del impuesto a la herencia, ¿no? Sí, sí, ahora, no es un tema que sea muy masivo, quien afecta sí al negocio directo, ¿no? Que son los que manejan el tema inmobiliario, pues, ¿no? Pero de alguna manera habrá que ver cómo lo instrumentan. No te olvides que toda ley tiene un reglamento y Ajá. posiblemente en ese reglamento lo puedan implementar de una forma en la cual no afecte de forma significativa a los bienes, ¿no? Capaz grabarán el primer paso, más no el segundo. Poco ahí tendrás quizás alguna entelequia si es que al final pasó o no es una ley. Ok. ¿Y finalmente crees que esta ley incrementa o desarrolla la economía en el país? ¿Sí o no? No, 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 para nada. Para mí fue una reforma netamente para, ya te digo, financiar 2 puntos del PIB en el presupuesto, quedar con 3.000 millones pendientes, que eso sí lo puede financiar con un multilateral porque está dentro del estándar y pasa la página. Ya el 2025 será otro problema. Gracias, mi querido Juan Carlos. Un abrazo a la distancia y feliz Ay, me Navidad. gustazo para ti y para todos. Gracias. Adelante, Eduardo, te escuchamos. 9:31, gracias Juan Carlos nuevamente. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y volvemos. Abrazo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Bolos en casa? ¿Music Room? ¿Un pet spa para consentir a tu mascota? ¿O la libertad de jugar pádel? Bienvenidos a Casole, la Dolce Vita. Conoce Casole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro 10,5 en la vía San Borondón-Daule con más de 10 áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo 24/7 y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole, la Dolce Vita. Visita www.casolegye.com.